Bienvenidos a esta charla en la que vamos a hablar de la regulación europea sobre la certificación de los productos y tecnologías 5G. Hablaremos del estado actual, de las iniciativas que la Unión Europea ya ha realizado en esta materia y también daremos un avance de cómo pensamos nosotros con toda probabilidad que va a evolucionar esta regulación o esta normativa en el futuro a corto y medio plazo y cómo los países de la Unión Europea lo van a implantar en el futuro próximo. Mi nombre es José Picó, mi compañero David Pérez. Los dos somos fundadores de la empresa Laya, que hacemos servicios de ciberseguridad específicos para nuestros clientes. También hacemos algo de investigación y en los últimos años hemos estado investigando, entre otras cosas, en materia de comunicaciones móviles. Y somos laboratorio acreditado por el CCN para realizar evaluaciones de seguridad de productos tanto en metodología Lince como en metodología Common Criteria dentro del NXT, que como todos saben es el Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información. Entonces, sin más, nuestra charla está estructurada en tres partes. Una primera parte en la que vamos a hacer una introducción y vamos a contar las iniciativas que ya se han tomado en este ámbito y cuál es la motivación de la Unión Europea para recomendar que exista un esquema de certificación de las tecnologías 5G. Esta va a ser un poco la primera parte. Luego hablaremos del estado actual de las certificaciones y veremos cómo se adapta esto, cómo se integra específicamente para las tecnologías 5G. Y por último hablaremos de una posible metodología que nosotros pensamos que es la que más probable se implante, una metodología técnica de evaluación de productos que sirve un poco pues, para normalizar el proceso de evaluación de la seguridad de un producto 5G. Este es el objetivo de la charla y sin más vamos a empezar. Vamos a empezar diciendo que la Unión Europea desde el principio todos los países miembros han considerado las tecnologías 5G como algo con una criticidad altísima, una infraestructura totalmente crítica y además como algo que tiene una importancia estratégica. ¿Por qué es esto así? Voy a hacerlo muy brevemente porque ya se ha hablado en el pasado y es conocido por todos. Las tecnologías 5G van a ser unas tecnologías habilitantes. ¿Habilitantes para qué? Para que los servicios que existen ahora y las comunicaciones que existen ahora por las redes de datos móviles se amplíen por las capacidades que proporciona 5G, pero también para que nuevos servicios se conecten a la red global móvil y se proporcionen a través de esa red global. Estoy hablando de dispositivos y servicios que hasta ahora o bien se han conectado con una funcionalidad muy limitada o bien todavía no se han conectado puesto que las capacidades de las redes móviles todavía no lo permiten y con 5G, con las nuevas capacidades, sí lo van a permitir. Por lo tanto, es algo, pues eso, la Unión Europea lo reconoce como algo crítico y en su recomendación de marzo del 2019 ya así lo reconoce y además de reconocerlo, realiza una serie de recomendaciones a los Estados miembros. Esas recomendaciones están en el área estratégica y en el área técnica. En el área estratégica, bueno, pues se emiten recomendaciones a nivel de realizar un primer estudio, un primer análisis de todas de los posibles riesgos que puede conllevar el uso masivo de estas comunicaciones. Ese análisis se encarga a los Estados miembros y luego se realiza una consolidación de todos esos análisis en un informe que realiza ENISA. ¿Vale? Pero una de las primeras recomendaciones que hay en el ámbito técnico, y ya se hace desde marzo del 2019, es la creación de un esquema de certificación específico para las tecnologías 5G. Para los que no lo sepan, aunque estoy seguro que la mayoría de ustedes lo saben, un esquema de certificación no es más que un conjunto de normas que regulan pues, quiénes son los actores que van a evaluar la seguridad de los productos, bajo qué condiciones, con qué requisitos y luego también con qué metodología técnica se van a usar. El objetivo de un esquema de certificación es, por supuesto, mejorar la seguridad de los productos, pero hacerlo de una forma que sea, por un lado, medible, que sea repetible, para que si en el futuro se deben reutilizar resultados de los ensayos, se puedan reutilizar. Y sobre todo, también muy importante, que sea normalizado e intercomparable entre todos los consumidores de esa certificación. Es decir, si yo consigo un nivel de garantía para un producto en un país que está regulado por ese esquema, otro país que también está regulado por ese esquema va a poder reutilizar esos resultados y va a poder confiar en ese nivel de garantía que he obtenido para un país. Esto sería lo que es un esquema de certificación. Pues bien, ya en la primera recomendación de la Unión Europea se recomienda, o se realiza una recomendación de que debe existir de forma obligatoria y
y en el corto plazo un esquema de certificación específico para 5G. Como les decía antes, este análisis de riesgos se realizó y ENISA consolidó en 2019, en noviembre del 2019, consolidó los resultados en este informe del que ya hablamos en la pasada edición de este mismo evento, en el que se recogen todas las posibles amenazas identificadas por todos los países miembros y además los actores que pueden ser intervinientes a la hora de explotar estas amenazas, o sea, los actores que vemos como amenazantes, ¿no? Esto no vamos a entrar más porque de esta identificación de amenazas, el grupo de trabajo del NIS, que es un grupo de trabajo habilitado también por la Unión Europea para estas y otras tareas relacionadas con la ciberseguridad, emite lo que se llama un toolbox, el 5G Toolbox. Este toolbox no es más que un conjunto de medidas destinadas a mitigar esos riesgos que se han identificado en el ejercicio anterior. Estas medidas están, como les decía antes, en el ámbito estratégico, pero también en el ámbito técnico. En el ámbito estratégico, por un lado, se requiere reforzar las medidas que los Estados tienen que aplicar sobre los operadores. En alguna charla nosotros hemos mencionado que parte de la seguridad 5G está delegada en cómo los operadores configuran sus redes y sus infraestructuras. Entonces, esto es muy importante que se haga bien en los países y, por lo tanto, la Unión Europea sí lo recomienda en este toolbox, ¿no? Y luego también está otro factor de riesgo fundamental en el ámbito estratégico, que son los proveedores. La cadena de suministros tiene que ser garantizada, puesto que es una infraestructura crítica, tiene que ser controlada y la seguridad de los productos que recibimos y que integramos en esta infraestructura crítica tiene que estar de alguna forma garantizada. Y eso, pues de nuevo, la Unión Europea recomienda que se haga a través de un esquema de certificación, como una de las medidas, y recomienda más medidas, pero una de ellas es que se haga a través de un esquema de certificación, como digo, homologado para todos los países miembros. A finales del 2019 también se emite un comunicado en el que se resumen las acciones tomadas hasta el momento y también este comunicado lo que contiene es una serie de instrucciones para los países miembros sobre cómo implementar estas recomendaciones que la Unión Europea está haciendo. ¿Vale? Y ya más adelante, en julio de 2020, lo que se hace y lo que la Unión Europea ya ha hecho y ha publicado este documento es un análisis de qué grado de implantación los países miembros tienen sobre estas medidas que se han recomendado. Para nosotros, la conclusión de este primer bloque de la charla es que, bueno, es claro que la Unión Europea está abogando por la creación de un esquema de certificación específico para 5G. Está en todas las recomendaciones y además tiene todo el sentido del mundo porque estamos inmersos en un proceso de cambio de los esquemas de certificación, como todos ustedes saben. Ahora mismo estamos en el proceso de definición y de implantación del Cyber Security Act, que es una nueva regulación que va a intentar homologar todos estos esquemas de certificación. Así que, desde nuestro punto de vista, tiene todo el sentido del mundo integrar este nuevo esquema de certificación 5G dentro de este nuevo escenario que va a suponer el Cyber Security Act. Hasta ahora vamos a hablar un poco de la certificación de los productos, no tanto de 5G, porque son muy nuevos, pero de los productos de seguridad móvil hasta ahora. Y vamos a hablar un poco también del esquema del panorama de certificación que tenemos hasta el momento. Hasta el momento, los esquemas de certificación funcionan, diría, de una forma local. Nosotros, por ejemplo, en España tenemos el NXT, que es el esquema de certificación que rige todas las certificaciones oficiales de productos de seguridad, de la seguridad de los productos TI. El NXT está integrado en el Esquema Nacional de Seguridad. Nosotros, por ejemplo, somos un laboratorio que estamos integrados en el NXT y el NXT maneja dos metodologías técnicas, como todos saben. Una es la metodología LIMCE, que es una metodología orientada para obtener unos niveles de garantía medios, ¿vale? Y tiene unas limitaciones en tiempo para un poco conseguir que las evaluaciones de la seguridad estén acotadas en el tiempo y lleva relativamente poco tiempo y está funcionando bastante bien. Los fabricantes sí que están realizando bastantes certificaciones de sus productos en esta metodología. Y luego tenemos la metodología Common Criteria, que es una metodología que lleva bastante más tiempo en el mercado, en el panorama internacional y que también está dentro del NXT. ¿Cómo se realizan actualmente el reconocimiento entre países? Pues mediante acuerdos que los países firman. Por ejemplo, en el acuerdo SOGIS, los países que firman, este acuerdo permite que si yo he obtenido un nivel de garantía
mediante el esquema de España, el esquema NXT, pues el nivel de garantía que se obtiene para un producto es reconocido en otros países firmantes del acuerdo. Y entonces, de esta forma se garantiza o se intenta que se puedan reaprovechar los resultados o las certificaciones obtenidas en un país sobre otro país. A lo mejor el país destino pues requiere alguna pequeña recertificación o alguna pequeña prueba adicional, pero en general se respetan los acuerdos de reconocimiento. Tengo que decir que los acuerdos SOGIS solo valen para la metodología Common Criteria. La metodología LINCE es una metodología puramente del NXT y exclusivamente del NXT. Otros países tienen metodologías locales también que también usan de forma local. ¿Qué es lo que va a cambiar a partir esperamos que de 2021? La implantación del Cyber Security Act. El Cyber Security Act es una regulación europea que básicamente hace dos cosas. Por un lado, es un mandato hacia ENISA, que es la Agencia Europea para la Ciberseguridad. Es un mandato en el que le da atribuciones respecto a la ciberseguridad, pero por otro lado lo que hace es establecer un marco, vamos a decir, global, para la definición de los esquemas de certificación de los que hablaba antes. Es un marco global que rige estos esquemas. Rige, pues, por ejemplo, el entorno legal en el que se deben mover estos esquemas. Habla de cómo hacer una reclamación, por ejemplo, por poner un ejemplo. Rige los actores que tienen que intervenir en estos esquemas. Se tiene que definir una entidades de evaluación y certificación. Se tienen que definir autoridades de certificación, etcétera. Define también los requisitos que deben cumplir los esquemas de cara pues, a muchas cosas, como a la protección de la información sensible, a la protección de la información de las evaluaciones, etcétera. Entonces, es un marco que define lo que tienen que tener todos los esquemas. Es un marco común para todos los esquemas. Pero luego, para cada grupo de tecnología o para cada familia de productos, lo que se hace es definir un esquema específico para esa familia. En estos esquemas específicos se particularizan estos requisitos globales que define el Cyber Security Act, se particularizan para adecuarse a las necesidades y particularidades específicas de esa familia de productos. El primero, que está a punto de ser implantado, que también esperamos que se implante pues durante el 2021, con un periodo de transición suave en el que, con toda probabilidad, todos los certificados anteriores se van a mantener durante el tiempo de vigencia y tal, o sea, la transición no va a ser un problema, pero sí que se va a implantar a partir del 2021, es el EUCC. El EUCC es el esquema de certificación bajo el Cyber Security Act que va a dar continuidad a los esquemas de certificación que estaban basados en la metodología técnica Common Criteria. Entonces, en este esquema se personalizan, lo que hemos dicho, pues se personalizan el rol de los actores, la metodología técnica usada, los posibles niveles de garantía que se pueden utilizar. Incluso en algunos esquemas, en este en concreto todavía está por definir, pero parece que no, pero en algunos esquemas, para ciertos niveles de garantía, se va a permitir la autoevaluación de los productos. Que para los niveles de garantía más bajos se puede permitir que un fabricante pueda autoevaluar sus productos, ¿no? En el caso del EUCC, parece ser que no va a ser así porque los niveles de aseguramiento requeridos son medios y altos, pero se podría permitir para otros esquemas. De esta forma, hay otros esquemas que están ahora mismo en definición. Hay un esquema que está en definición para los servicios proporcionados en la nube, que tiene una idiosincrasia muy particular, y por lo tanto necesita un esquema propio para ellos y se están desarrollando otros esquemas pues, en el mismo sentido. Por lo tanto, el Cyber Security Act es un marco para los esquemas de certificación y luego existen particularizaciones que son cada definición de cada esquema de certificación específico. ¿Qué esperamos nosotros? Que pues, con lo que les he contado de la charla, parece claro que 5G dispondrá en un futuro no muy lejano de un esquema de certificación particular para los productos y tecnologías que soportan 5G. En este esquema de certificación, por supuesto, se tendrán que definir, tendrá que estar protegido bajo el paraguas del CSA, pero se tendrán que definir los actores, los procedimientos, los requerimientos de seguridad. Y una cosa que es importante y que es muy importante definir es la metodología técnica que se va a utilizar. En la transparencia anterior que donde les hablaba de las certificaciones, de los esquemas de certificaciones actuales, no les he contado NESAS. NESAS es una metodología técnica que está desarrollada por la GSMA, que es la asociación que, digamos, regula y controla la definición de las tecnologías móviles. Y es un esquema
perdón, es una metodología que ya está funcionando y que ya se ha ejercitado con algunos productos. Entonces, nosotros les vamos a hablar en la segunda parte de la charla de esta metodología, puesto que pensamos que, ya que es una metodología definida por la GSMA y que es una metodología que ya se ha ejercitado, pensamos que con toda probabilidad sea esta metodología o una adaptación de ella la que se va a utilizar en este esquema que se tiene que definir sobre la certificación de productos 5G. Y por lo tanto creemos que es interesante pues un poco conocer cómo es esta metodología a nivel técnico. Y para eso les dejo con mi compañero que contará esta parte. Hola, buenos días. El esquema NESAS es un esquema de aseguramiento de la seguridad de los productos de red de las redes móviles. No es esquema de certificación, porque en su definición ahora veremos que no llegan a emitir certificados, pero sí que se realizan evaluaciones para garantizar el aseguramiento de los productos. Es un esquema que está gestionado por la GSMA, pero que está mantenido conjuntamente entre la GSMA y el 3GPP. El 3GPP es la organización que genera los estándares de comunicación de los móviles, las distintas generaciones, los protocolos que hablan los móviles. Esa es la organización que lo genera. El origen de este esquema lo podemos encontrar en un informe que realizó un grupo de trabajo del 3GPP, en el que el 3GPP cómo trabaja es que cuando genera nuevos estándares, nuevos informes o del tipo que sean los documentos, son documentos de este tipo, están disponibles para todo el mundo en su web y tienen un código identificador de documento. Entre 2012 y 2013 se trabajó en este documento, que era un estudio planteándose cuál podría ser un buen esquema de aseguramiento de la calidad, de la seguridad de los productos de red, de las redes móviles. En este estudio, era solo un estudio, no es la definición de una metodología ni del esquema, pero se plantearon ya unos conceptos que luego sí que se han arrastrado a la metodología que se está usando ahora. Como son las clases de productos de red, son diferentes los requisitos de seguridad que necesita un HSS que un MME, que las distintas funciones de red que tienen los elementos de la red, de las redes de comunicaciones móviles, son distintos en cada tipo de elemento, y entonces esto es un concepto que reconocí aquí para luego, a la hora de definir requisitos específicos y actividades de aseguramiento para verificar que se cumplen esos requisitos, que es lo que llama SCAS, pues que sean específicos para cada una de las funciones de red, de los elementos distintos que hay en la red de las comunicaciones móviles. Recorre también los roles de quien necesita estar implicado en un esquema de aseguramiento de este tipo, y reconoce que, claro, los elementos fundamentales, los actores fundamentales son los fabricantes, que fabrican los productos de red, los operadores móviles, que compran esos productos de red y los operan, el 3GPP, que es la organización que genera todos los estándares de las comunicaciones, pero además son los que están en mejores condiciones para definir esos requisitos de seguridad y esas actividades de aseguramiento, los SCAS. Define también que sería necesario que alguien tenga el rol de evaluador, que alguien coja el producto y realice las actividades de aseguramiento que ponen los SCAS para verificar si sí que los cumplen o no. Reconoce que tiene que haber, determina que tendría que haber una entidad de acreditación, alguien que garantice que los laboratorios que estén haciendo de evaluador, pues que cumplen unos mínimos de capacidad técnica y de capacidad operativa. Eso sería la entidad de acreditación, y también nombra la entidad de certificación como una posibilidad. El estudio lo que hace, en los demás dice que es necesario. En este elemento, en cambio, lo que dice es que es opcional. Se podría optar por sí tener a alguien que finalmente emite el certificado en base a lo que se ha evaluado, o no. Y entonces que pueda haber una autodeclaración de cuáles son los requisitos que cumplo y que pueda estar apoyado con un informe. Veremos que es esta segunda aproximación la que al final se aplicó, en esas es la que se está utilizando. Y en el estudio también se planteaba qué metodología técnica
lo que comentaba José antes, qué metodología técnica sería la mejor para realizar estas evaluaciones. Entonces se planteaba dos opciones. Una, usar Common Criteria, tal y como está, simplemente Common Criteria permite refinar los requisitos de seguridad para un determinado clase de productos, en lo que se llaman Protection Profiles, y se podría, bueno, pues a partir de ella ir definiendo Protection Profiles para los distintos elementos de la red. Esa sería una posibilidad. Y la otra posibilidad era generar una nueva metodología que estuviera muy basada o fuera muy similar, porque al final lo que se consigue, lo que se quiere conseguir con esta metodología es prácticamente lo mismo que asegura Common Criteria, pero en la que en vez de utilizar Common Criteria directamente, los requisitos de seguridad se definieran explícitamente, específicamente desde cero, para estos elementos de red. Entonces, la operativa sería parecida, pero los requisitos de seguridad de lo que se parten pues no es Common Criteria tal cual la conocemos ahora. Y esta segunda alternativa es la que finalmente pues se decidió que era la que se iba a adoptar. Aquello fue un estudio que acabó en 2013, entre 2012 y 2013 se hizo, y a raíz de ese estudio, pues ya a posteriori se decidió, con esas conclusiones, se decidió cuál era la metodología el enfoque que se iba a abordar. Y para la parte de metodología técnica, el resultado es este otro documento del 3GPP, en el que ya se define una metodología de comprobación, de definición de requisitos y de comprobación de los requisitos, que es uno de los elementos claves del esquema NESAS. El documento que he mostrado en la transparencia anterior es el primero de los tres que hay abajo, ese es el primero, que es un documento mantenido por el 3GPP, esa metodología la ha definido el 3GPP, y el 3GPP también ha hecho otro documento donde ha creado un montón de requisitos de SCAS para cualquier producto de red genérico. Hay un documento genérico con requisitos y actividades de aseguramiento para todos los elementos de red, y luego hay un documento específico para cada tipo de elemento de red, como puede ser el HSS, el MME, cada uno de los nodos que hay en la red. Eso es lo que hace el 3GPP, y por la parte de arriba veis ahí 4 documentos que son los que definen el esquema NESAS y que son mantenidos por la GSMA. Es decir, es un esfuerzo conjunto entre la GSMA y el 3GPP. Estos documentos están también disponibles en su web, públicos para todo el mundo, y el resumen muy cortito de cómo se define este esquema y cómo funciona es el siguiente. El objetivo es mejorar la seguridad de las redes de comunicaciones móviles, y los elementos en los que se apoya, con los que se define el esquema NESAS, son 4 principios muy básicos. El definir requisitos de seguridad para el producto de red, eso es un elemento clave, pero también definir requisitos de seguridad para el proceso de desarrollo y de mantenimiento del ciclo de vida del producto que tiene que seguir el fabricante. ¿Vale? Esos 2 tipos de requisitos, distingue entre esos 2. Y entonces, para esos 2 tipos de requisitos, define 2 formas de evaluarlo, 2 formas de comprobar que efectivamente se está cumpliendo o no. Para la parte de requisitos de desarrollo, lo que define es que se haga un proceso de auditoría llevado a cabo por un auditor avalado por la GSMA. La GSMA es la que se encarga de definir los requisitos que debe cumplir la empresa, el auditor que vaya a realizar esa auditoría. Y para la seguridad de los productos, lo que requiere el esquema es que sea un laboratorio acreditado el que realice una evaluación siguiendo la metodología que acabamos de ver que define el 3GPP. Y en la acreditación de estos laboratorios, la GSMA no se encarga de acreditar a nadie, sino que lo que define en el esquema NESAS es que las entidades de acreditación que ya existen, firmantes del acuerdo de ILAC, que son las entidades de certificación de acreditación, nacionales, como aquí en España es ENAC, pues que esas mismas organizaciones sean las que emitan acreditaciones para los laboratorios que quieran, comprobando que se cumplen todos los requisitos de la ISO 17025 con la metodología del NESAS, del 3GPP.
Si el laboratorio tiene que demostrar que cumple la 17425 y que es capaz de realizar esas verificaciones de seguridad de los SCAS y entonces recibe la acreditación, eso es un laboratorio acreditado dentro del esquema NESAS. Y por último, queda otro elemento que es la resolución de disputas. Si un laboratorio hace una evaluación del producto y los resultados, pues hay discusión, no convencen al fabricante y no se ponen de acuerdo en quién tiene razón, la organización GSMA es la que puede hacer de árbitro, que lo que define la norma es que lo que harán será crear un comité específico para cada uno de los conflictos, con gente que sea lo más independiente posible respecto de ese conflicto en concreto, y ahí se resuelva la disputa. En modo gráfico, pues queda aquí lo que sería el proceso de evaluación. En el centro están el fabricante y el laboratorio. El fabricante quiere tener el certificado, que aquí no hay certificado, pero quiere tener la garantía dada por el laboratorio de que su producto cumple. Entonces le tiene que dar el producto, le tiene que dar la lista de requisitos que dice que cumple, y además le tiene que dar el informe de auditoría previo que le tiene que haber hecho un auditor acreditado autorizado por la GSMA, diciendo que el proceso de desarrollo es conforme a los requisitos. Con esos tres elementos, el laboratorio realiza todas las pruebas que se marcan en los SCAS, las actividades de aseguramiento, mirando cada requisito, cuáles son las actividades para verificar si sí se cumple o no, y el resultado final es el Evaluation Report, es el ETR, el informe técnico de evaluación, donde se recogen todos los requisitos, cada prueba que se ha hecho, cuál ha sido el resultado y la conclusión. Ese Evaluation Report, que normalmente se entrega a una entidad de certificación y la entidad de certificación es la que en base a eso emite el certificado o no, en el esquema NESAS esa última parte no está, y entonces el informe se entrega directamente al fabricante y el fabricante ya puede ir a cualquiera de sus clientes y decirle, mira, yo cumplo con todos estos requisitos y no es que lo diga yo, sino que tengo este informe de este laboratorio acreditado en NESAS que lo demuestra. Es así como está planteado el esquema. En el futuro, lo que pensamos que es, bueno, lo que está claro que va a suceder es que uno de los esquemas que dentro del Cybersecurity Act se tendrá que definir para una tecnología específica será una para las tecnologías 5G y luego 6G y las que vengan, y la duda está en si se basará en esas o no. Lo que pasa es que pensamos que es más que probable que de alguna manera u otra sí que esté basado en esas, porque los requisitos de seguridad definidos son específicamente para esta tecnología y además definidos por la organización que mejor conoce la tecnología. Entonces, pensamos que es más que probable que sí que esté basado en mayor o mayor medida en esas. Como resumen, la Unión Europea ha dejado claro que considera las redes móviles 5G y las generaciones que vengan como una infraestructura muy crítica, y que una de las actividades, una de las formas de garantizar su seguridad, de mejorar su seguridad, es la de aportar un esquema de certificación que sea específico para esta tecnología, que esté integrado dentro del marco del Cybersecurity Act, que tenga ámbito europeo para que haya reconocimiento entre todos los países, y que utilice una metodología propia y específica para esta tecnología, que veremos si finalmente se basa en esas o no, aunque suponemos nosotros que sí. Y nada más, con esto pues agradecer a todos la atención y al CCN la oportunidad de participar. Muchísimas gracias.